Bienvenidos y bienvenidos a nuestro cuarto webinar, Alinear, Adaptar, Avanzar, historias de managers para managers. Y bueno, hoy en día hay muchas empresas que se están planteando resolver problemas que están encontrando con el cumplimiento de los plazos, con el cambio de prioridades, con la necesidad de obtener feedback rápido sobre el estado de sus proyectos, de sus trabajos, y esto lo encuentran difícil, o bien con la coordinación de diferentes áreas de negocio que participan en los proyectos. Y por eso las empresas en situaciones como estas empiezan a valorar, a estudiar enfoques diferentes, enfoques de métodos ágiles o híbridos, y lógicamente se hacen las preguntas: ¿qué supone adoptar un método como Kanban? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Con qué dificultades nos podemos encontrar? ¿Quién tiene que estar involucrado en estas iniciativas? Hoy, en concreto, tenemos el privilegio de hablar con Xavier Sudupe, director de la Oficina de Proyectos en Ulma Handling Systems, y Asier Aguirre, gestor de proyectos y el primer gestor en la empresa que empezó a usar las prácticas de Kanban para la gestión de proyectos. Ulma Handling Systems es una empresa de 450, 500 personas. Diseña y desarrolla soluciones de intralogísticas para almacenes automatizados en diferentes sectores. Y aparte de esto, también desarrolla sistemas completos de gestión de equipaje en aeropuertos. Así que entendéis que en sus proyectos participan especialistas con diferentes perfiles: ingenieros mecánicos, eléctricos, desarrolladores de software, técnicos, especialistas en logística, proveedores. Así que hay muchos stakeholders a los que hay que gestionar. Los proyectos son grandes, de larga duración, 1 año y medio, 2 años y medio. Además, los clientes tienen unos niveles altos de exigencia. Además, entendéis que en este tipo de proyectos, aparte de hacer todo el trabajo que hay que diseñar, desarrollar y montar, instalar, hay que cumplir con muchas normativas, numerosas normativas regulatorias. Imprescindible cumplir con estas normativas. Y además, los lugares de las obras están en diferentes sitios en España, en Europa, en otros continentes, así que supone viaje y coordinación de trabajos que están lejos de las oficinas. Llevan a cabo, en paralelo, en la empresa se llevan a cabo unos cuantos proyectos, pueden llegar hasta 50 proyectos, y las personas de la empresa participan en varios proyectos. Así que podéis imaginaros el nivel de complejidad de la gestión de este tipo de proyectos, y también entendéis que en situaciones como esta, cambios en circunstancias de un proyecto afectan a muchos proyectos, y a partir de ahí se puede obtener, se puede observar el efecto dominó. Así que es importante, es imprescindible que tengan unas maneras, unas prácticas y técnicas de gestionar efectivamente los proyectos y manejar, obtener información rápida, feedback rápido del entorno, para que puedan tomar decisiones rápidas también a nivel de toda la organización. También tener una visibilidad del estado de todos los proyectos a nivel de organización es clave para la gestión de este tipo de proyecto. Empecemos desde el inicio, ¿no? ¿Qué os hizo buscar otro método o métodos ágiles para la gestión de proyectos? En el momento en el que pues, un gestor empieza a tener más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos, es realmente muy complicado, y la misma foto sucede en las áreas, ¿no? A los integrantes del equipo. Es decir, pues una persona puede estar metida en 6, 7 proyectos diferentes, en fases diferentes de los proyectos, terminando algunos proyectos, empezando otros, en fase de oferta, en pleno diseño. Entonces, de alguna manera, lo que nos llevó al cambio fue el plantear que con la gestión típica de proyectos pues veíamos que no conseguíamos ni enganchar al equipo, ni tener al equipo enganchado. Es difícil tenerlo enganchado en periodos tan largos, con entradas y salidas de diferentes áreas que no tienen la misma dedicación total en el proyecto. Es decir, hay áreas que pueden mantenerse durante toda la fase, durante todo el proyecto, y hay otras que van entrando y saliendo. Entonces, mantener ese enganche con el equipo
nos estaba resultando complicado ya. Y bueno, pues como digo también, el hecho de que esos plannings nos vayamos ya a proyectos donde pues antes podíamos estar en periodos de maduración de 12, 13, 14 meses y ahora nos estamos yendo más a 18, 20, 22, 24 meses, bueno, más tiempo, más posibilidades de posibles cambios, el cliente también pues, bueno, puede tener diferentes ideas y entonces la gestión de esos cambios nos estaba resultando pues, tremendamente complicada. Y bueno, pues esa fue un poco la mayor motivación en plantear, bueno, cambiar de alguna manera o invertir en analizar de qué otra manera podíamos gestionar los proyectos, ¿no? Pasando un poco de nuestra cultura que ha sido de push de toda la vida, ¿no? De empujar, de empezar las cosas, de poner en marcha temas y cambiar un poco bueno, a tener más resolución o más fiabilidad en las fechas de fin, ¿no? Más que centrarnos en las fechas de inicio. Sí, sí, es importante esto que empezasteis con un propósito claro, ¿no? Es no simplemente cambiar por cambiar unas prácticas por otras, sino mejorar la gestión de estos proyectos tan complejos y poder reducir, si se puede reducir el tiempo de entrega. Al empezar, ¿qué pensamientos, qué preocupaciones tuvisteis? O sea, ¿qué pensabais que era importante abordar o qué aspectos eran importantes para resolver en esta iniciativa de adopción de prácticas nuevas de gestión, complementarias a la gestión clásica de proyectos, por supuesto, pero que era importante entender, abordar para evitar problemas por el camino? Vale, obviamente no podemos empezar de 0 a 100. Hemos empezado con pequeños equipos, con ciertas pruebas piloto, pues para que poco a poco también la organización fuera viendo cómo estaba empezando el proyecto, cómo estaba arrancando. Y de esa manera yo creo que conseguimos poco a poco ir expandiéndolo, ¿no? Y hacer ver a toda la organización pues que esto realmente era estratégico para la dirección, que confiábamos en ello y que realmente creíamos que iba a traer unos beneficios. Eso es punto número 1. Y 2, yo te diría quizá la integración, ¿no? De todas estas herramientas digitales, el ERP, planificación en project, Kanbanize, gestión de costes, bueno, toda esta integración sí que nos preocupaba al principio y como te decía, no es algo que hayamos hecho de la noche a la mañana, ¿eh? Todavía hoy seguimos adaptando las herramientas que tenemos para intentar buscar una fórmula que nos satisfaga. La clave de todo esto es el equipo, ¿no? El equipo a nivel de dirección tiene que estar totalmente centrado y convencido de que esto tiene sentido, es decir, de que hay un propósito detrás de todo esto. Es quizá teórico como lo veis, pero realmente en la práctica es el quid de la cuestión. Es difícil que toda la dirección de alguna manera se meta en este carro, pero es importantísimo en nuestro caso, por lo menos, que tanto la oficina de proyectos como lo que son las áreas de ingenierías se hayan metido desde el minuto 1 en esta aventura, ¿no? Es importante, y bueno, en este concepto de Agile también, no partir con todo hecho, pero sí tener clarísimo que el equipo tiene que ser un equipo que empuje todos alineados, y en ese proceso para mí las figuras claves son, por una parte, los gestores de proyecto y los responsables de estas personas que conforman los equipos, ¿no? Resumiendo, lo que habéis comentado es realmente un ejemplo muy bueno para todas las empresas. La importancia de que la dirección entienda, lidera e inicia este camino, este cambio en la organización, entendiendo hacia dónde vamos con un propósito claro. No solo apostando, sino participando activamente, movilizando a todos los recursos, todas las personas en la organización. Y en esto yo me acuerdo nuestras primeras reuniones con Juan G. Alberdi, el CEO de Ulma en su día, quien tenía muy claro que no se trata solo de sustituir unas prácticas por otras, hay que mejorar la gestión de proyectos. Esto pasa por cambio de cultura, esto es que tenía que cambiar, esto requiere una involucración, implicación de todas las personas en los equipos, en los proyectos, en las áreas de negocio, los directores de negocio, y también la participación muy proactiva de
de Maxi García como director de PMO en estos primeros meses, estos primeros pasos. Esto fue muy, muy importante. Así que este es un ejemplo precisamente de cómo liderar un cambio organizacional cuando se está buscando una mejora, un propósito muy claro. Movilizas a toda la organización con las maneras, con las formas de las que se pueden aplicar. Han pasado solo 18 o 20 meses desde cuando empezasteis y tenéis una visibilidad en todos los proyectos, tenéis este control, por lo menos información necesaria para gestionar los proyectos. Yo creo que este es un resultado claro como consecuencia de esta gestión que estáis haciendo desde el primer día. ¿Qué pasos disteis una vez decidido y abordados los puntos que eran importantes para vosotros en la gestión del cambio? Lo primero seleccionamos un equipo, como decía Xavi, ¿no? Un equipo sobre el cual empezar un prototipo y también unos proyectos. Como has dicho antes, Teodora, quizá actualmente, pues sí, estemos en torno a 50 proyectos abiertos en la organización, pero hemos estado en números mucho más elevados, hemos llegado a tener 88, 90 proyectos abiertos con la misma plantilla. Entonces, como decías, está claro que necesitamos una mejora en la gestión de proyectos pura y dura, no en la oficina de proyectos, sino en toda la organización. Vale, entonces, empezamos por seleccionar unos pocos proyectos, un equipo y bueno, Kanban-Ice a día de hoy es mucho más de lo que teníamos en un inicio. Nosotros empezamos poniendo paneles físicos en las paredes, ¿sí? Y poniendo post-its en las paredes de lo que eran las tareas, ¿no? Esa es otra tarea que tuvimos que hacer al inicio, porque nosotros hacíamos una gestión de proyecto con un project y con tareas demasiado macro, ¿no? Tareas de mucha duración y que de alguna manera, si las metíamos así tal cual en los tableros, no se iban a mover en mucho tiempo. Vale, entonces el primer trabajo que hicimos fue intentar descomponer un proyecto tipo ULMA en entregables y en tarjetas más pequeñas, y son esas tarjetas, ¿no? Y esos entregables los que metimos en esos tableros físicos. A partir de ahí, pues bueno, estuvimos unos meses trabajando con los tableros físicos, con reuniones casi diarias con los equipos, y bueno, hacíamos la gestión de proyecto presencial con el equipo. Hasta que llegó un momento que dijimos, vamos a dar un pasito más. Esta sala, que en un principio era muy grande, se nos ha quedado pequeña. Ya no tenemos tableros, no nos quedan paredes. Era una sala nueva que llenamos de post-its por todos lados. Entonces, bueno, decidimos dar un pasito más, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a adoptar una herramienta digital, en este caso Kanban-Ice, y vamos a, por lo menos, digitalizar una tarjeta por proyecto en Kanban-Ice, ¿no? El primer pasito, ¿no? Teníamos ya todos los proyectos, aunque sea una tarjeta de un proyecto, metidos en un tablero digital. Bueno, por lo menos nos servía para que un proyecto, según avanzaba en el ciclo de vida, pues podíamos moverlo, ¿no? Moverlo de columna y teníamos más o menos controlado en qué parte del ciclo de vida estaba cada proyecto. Pero bueno, ese era un pasito, ¿no? Todavía demasiado verde, ¿no? Entonces, bueno, pues más adelante, cuando ya llevamos un tiempo trabajando, dijimos, bueno, pues quizá es el momento de coger todos los proyectos de la organización y cargar absolutamente todas las iniciativas y entregables de todos los proyectos de la organización. Claro, aquí hubo un poco de batalla o, bueno, hubo mucho trabajo porque hubo que acordar con toda la organización cuáles eran esas tareas y esas iniciativas estándar por tipo de proyecto, ¿no? Dentro de ULMA Handling Systems. Entonces, bueno, estuvimos mucho tiempo decidiendo cuáles son las tareas tipo de un proyecto ULMA. Eso sí, una vez que se acordó con todo el mundo en la organización, pues se cargaron todas las tarjetas de todos los proyectos. ¿Sí? Ya teníamos una primera foto estática. A partir de ahí tocaba empezar a funcionar, ¿no? Bueno, pues ahí es donde estamos ahora. Hemos dado ya un pasito más. Yo creo que estamos trabajando mucho con Kanban-Ice, estamos moviendo tarjetas, las estamos utilizando, y para nosotros a día de hoy, a pesar de que te diría que estamos a mitad de camino de lo que queremos llegar, ¿no? Con Kanban, lo utilizamos a todos los niveles. Sí, lo utilizamos a nivel de consejo de dirección,
a nivel de gestión de proyecto, incluso a nivel de gestión de área incluso, ¿no? Para nosotros es una herramienta de visualización total, visualización no solo del trabajo que tiene una persona, sino de todo el trabajo en curso de la organización. Nos sirve para ver los avances, para ver los bloqueos y al final es una herramienta de comunicación. Es cierto que a día de hoy no están todas las áreas integradas, hay algunas que son muy de servicios centrales que todavía no han entrado aquí, pero la parte potente de las áreas que entran en la gestión de proyectos están todas. Muy bien. Y sí es cierto que de alguna manera en los últimos 2-3 meses hemos integrado otros 2 procesos dentro de la empresa, que sería primero el de estudios de ofertas, vamos a decir, justo el anterior a que entre un pedido y que generemos un proyecto de entrega al cliente final, y también la parte de servicio, ¿no? Es decir, en el momento que nosotros entregamos la instalación al cliente final, pues entra nuestro equipo de service que sigue con el ciclo de vida de ese cliente, ¿no? De esa instalación en la empresa. Entonces, bueno, pues de alguna manera nosotros con la excusa de la gestión de proyectos integrábamos hitos como pues los contratos de mantenimiento o los listados de repuestos y los materiales de repuestos que tienen que estar para la fecha de arranque de la instalación, con lo que tenemos ya una integración. Entonces, bueno, el hecho de meterles un poco la semillita, de crear sus 2 tarjetitas dentro del proyecto para que puedan gestionar cuándo tienen que entregar esas listas de repuestos, para cuándo tienen que estar, que nosotros les incluyamos en las reuniones del equipo cuando toque para hacer seguimiento sobre sus tareas, ha hecho que ahora ellos también de manera proactiva digan, oye, pues mira, yo esto que está aquí, en mi proceso de servicio en el que tengo pues ampliaciones, modificaciones o lo que sea, también lo quiero integrar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, de los últimos 2 meses, pues estamos, bueno, con un poquito de chispa también en ese sentido, porque hemos desde la empresa otros procesos se han unido al mismo y, bueno, pues se alinea un poco en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que el objetivo de este año era asegurar que todo el mundo lo utilizamos, que realmente es práctico y, bueno, a partir de ahí, como dice Asier y Teodora, que, bueno, que sabéis mucho de esto también, tenemos unas patitas ahí, unas palancas donde apoyarnos en el que esperamos que nos dé un plus en cómo poder gestionar los proyectos, ¿no? Nuestra oficina de proyectos, nuestra empresa incluso, bueno, en la oficina de proyectos tiene un mix de perfiles, ¿no? Donde estamos algunos perfiles que llevamos muchos años en la empresa, que hemos aprendido a gestión de proyectos, bueno, como se aprendía antaño, ¿no? Estando en instalaciones y aprendiendo, estando con los clientes, y, bueno, de esa manera. Y desde hace 3-4 años también pues tenemos una serie de perfiles de gente con formación profesional en gestión de proyectos que de alguna manera ha generado un choque y una confrontación súper interesante, porque de alguna manera se junta el expertise de la experiencia de gente que lleva 20 años trabajando con equipos, con clientes, con proveedores, con problemas, con retrasos, con exigencias, y gente, pero con métodos, vamos a decir, de empuja, ¿no? De push, con gente que viene con otra metodología, con otra visión, con otra, sí, con otros conocimientos, y creo que el mix que se genera al unir esa expertise con esas nuevas ideas, pues es algo muy potente. Si podéis compartir tanto dificultades como reacciones positivas a lo que propusisteis y empezasteis a introducir, creo que estaría interesante para los espectadores. Empiezo yo quizá con la experiencia positiva, ¿vale? La experiencia positiva no solo del proceso, sino lo que hemos obtenido, lo que tenemos hoy en día. Lo más positivo de todo sería decirte que a día de hoy yo no veo ya a la organización trabajando de una manera distinta a la que estamos trabajando. Es decir, que creo que este proyecto ya no se caería por su propio peso. Quizá al inicio, si lo abandonábamos, era muy fácil que el proyecto quedara de lado, pero creo que hemos llegado a un punto en el que a nivel de gestión de proyectos, para una empresa como nosotros, con periodos de maduración muy grandes, como decías ahora, tenemos tanta información, tenemos tanta visibilidad y nos aporta tanto control la gestión de proyectos que estamos creando, ¿no? Antes hemos hablado de una metodología híbrida. Sí, seguimos apostando por metodologías clásicas, eso está claro. Pero sin embargo, pues la parte de Agile, ¿no? Con Kanban en este caso, pues nos da una visualización y una información para la toma de decisiones mucho más rápida e instantánea, ¿no? de lo que podíamos tener antes. Y yo creo además, como positivo, ¿no? De cara a la gente, que los resultados ya se están empezando a ver. Negativo que
hemos podido tener, pues es sobre todo pues ese freno, ¿no? Ese bloqueo al cambio en el momento que de ese proyecto piloto donde estaba identificada, vamos a decir, la gente pro y que funcionó bastante bien, pues das el salto a ampliarlo. Ahí de repente es un incremento exponencial, ¿no? Pasas de tener un grupo de 10 a de repente activarlo en 150 personas. Por ser sincero también, ¿no? La visibilidad que tenemos del proyecto es mayor. Creo que Kanban-Ice también como herramienta, ¿no? te da sobre todo eso, visibilidad, el compartir. Nosotros no dejamos de tener una filial en Brasil, tenemos 2 proyectos que vamos a lanzar ahora en Brasil y hay que lanzar reuniones de equipo donde el gestor del proyecto va a estar en Brasil y vendrá una vez al mes aquí, pero no puede venir todas las semanas a hacer reuniones. Y ahora sí que, bueno, pues empezamos a estar en la misma foto donde estábamos antes con una herramienta que nos da más potencia, ¿no? Pero sí es cierto que hay ahí en el interín, pues hay una serie de cosas que tienes antes ligadas a RP, a partes, a incluso Excel que podías tener automatizados donde ibas guardando las horas y bueno, el no disponer de eso hace que en algún momento, pues sobre todo, no tanto desde el punto de vista del gestor, sino de las áreas que de alguna manera intentan mantener sus estándares, sus estimaciones, etcétera, pues hay un poco un momento de niebla y de bruma que es un poco, genera cierta incertidumbre. Si en ese proceso, la parte positiva que tiene ese proceso le gana a esa parte negativa y esa parte negativa tiene su plan, es decir, tiene su integración, tiene su forma de cómo podemos hacerlo, es un poco más liada que antes o te genera esto, pero la tienes, bueno, pues es un tema también para mí importante el valorar, no perder un poco lo mínimo, lo básico que se necesita, no solo desde la visión de la gestión de proyectos, sino también desde una gestión de área tecnológica para poder meterse de manera proactiva también en el proyecto, ¿no? Y que no, pues esas carencias o esas pérdidas de ciertas utilidades o ciertas herramientas que tengan no haga que se conviertan ellos en un freno en este proceso. Absolutamente. Es inevitable pasar por algún periodo de bruma y de dificultades, sobre todo cuando estáis hablando de un cambio organizacional, cambio de herramientas, integración de herramientas, adopción de prácticas nuevas y todo esto sin perder el control sobre los proyectos, porque esto es lo último que os podéis permitir, que no os podéis permitir, de hecho. Así que enhorabuena por el trabajo, muy bien. ¿Cómo están vinculados los objetivos de los proyectos y los objetivos de negocio? ¿Cómo los estáis gestionando? Nosotros tenemos Kanban, como os he dicho antes, a todos los niveles, ¿sí? Tenemos proyectos a nivel multiproyecto, que lo tratamos, ¿no?, a muy alto nivel en la organización, donde vemos el estado de los proyectos y bueno, tomamos decisiones, por ejemplo, ante un conflicto de recursos, ¿no? Pero luego también tenemos tableros a todos los niveles, incluso un tablero simplemente de un equipo, de un área, un tablero por encima, un nivel por encima de un solo proyecto y arriba del todo tenemos el tablero multiproyecto, ¿no? Toda la organización. Sin duda, todos los tableros están linkados entre ellos. Es decir, que un cambio en el bajo nivel se refleja en el alto nivel. Y bidireccional, ¿no? Una toma de decisión en el muy alto nivel debería tener influencia en el bajo nivel. Creo que es importante que tanto de arriba hacia abajo y como de abajo hacia arriba esa visibilidad sea total e instantánea. ¿Qué ha cambiado en vuestro seguimiento del conjunto de los proyectos desde el punto de vista de un jefe de proyecto, un gestor de proyecto que conoce la gestión clásica de proyectos? Diría que ahora mismo lo que antes cada uno manejábamos de una manera personalizada, pues con sus listas de pendientes en un TXT, con su guión de reuniones que hay que hacer al inicio, en medio del proyecto, antes de ir a instalación, bueno, de alguna manera podía haber ciertos guiones de reuniones estructurados de manera estándar, pues para poder utilizar, pero ahora mismo toda esa gestión y ese tipo de reuniones, haciéndolas con el tablero de Kanban-Ice delante, realmente te da una visibilidad y te democratiza la información, de alguna manera obliga a todo el mundo a poder tener la visión del proyecto, donde para mí el concepto de los bloqueos de las tarjetas es un concepto súper importante, ¿no? Y que de alguna manera te da una visibilidad rápida y supersónica del estado de cómo está el proyecto. Y no solo a ti como gestor, sino incluso a la propia gente del equipo, ¿no? Que bueno, también es importante porque buscamos muchas veces la implicación y que no tengamos que, por ejemplo, organizar una reunión para que 2 personas hablen, ¿no? Sino que esas 2 personas hablen pues porque ya han visto la información que yo estoy bloqueándote a ti. Bueno, entonces, desde el punto de vista de
de la gestión típica de proyecto, pues bueno, es una herramienta que te facilita un poco el trabajo. Nos faltaría el poder tener ya métricas de cargas a medio plazo por áreas, de manera que a la hora de que este proceso, un proceso que esté en proyecto en estudios y ofertas, pues ya esté ante una firma de contrato inminente con el cliente, pues que de alguna manera ese planning que estás vinculando a ese contrato sea un planning vinculante y aceptado y consensuado por las áreas, ¿no? Y, sí, y la otra parte diría que es que en este proceso donde de alguna manera lo que tenemos que vigilar es el cuándo se termina una tarea, no cuando la empezamos, porque en la gestión clásica el objetivo es que tal día se empiece con el diseño de tal y se empieza. Y hay 2 meses para terminar. Sabes que la estimación de las horas de la tarea igual son 100 horas, pero para hacer 100 horas necesitas 2 meses o 1 mes o 3, claro, es en cuántos proyectos está. Entonces, esa bruma que en la gestión de proyectos antigua pues está siempre, no puedes manejar linkando un montón de proyectos, multiproyectos y tal, pero realmente nunca nos ha dado un resultado operativo bueno a nosotros por lo menos. Pues es lo que esperamos, que con todo este trabajo que hemos hecho hasta ahora empecemos a generar información de, por ejemplo, de ese nivel, ¿no? Kanbanize nos tiene que servir, pero no tiene que ser la forma en la que de alguna manera planteemos la gestión de proyectos como una telegestión de proyectos vía Kanbanize. No, es una herramienta que añadida a la gestión y al expertise y al conocimiento, pues te dan una visión más completa y donde esperamos y estamos ansiosos el año que viene de empezar a ver también algunos resultados y algunas métricas que nos den, que nos generen tareas, planes de acción, pues para poder optimizar y atinar mucho más en los plannings e incluso mejorar nuestros periodos de maduración, que es uno de los retos claros que tenemos también para los próximos 2-3 años. Por ejemplo, nosotros previamente a esto, la gestión de un planning la hacíamos vía project, ¿vale? Donde nuestro único foco era que no haya desviaciones en el camino crítico, ¿vale? Sin embargo, ahora, como tenemos todo el resto de tareas que no son camino crítico a priori y las tenemos localizadas, pues es muy fácil que veamos el tiempo estimado inicial versus el tiempo que ya han dedicado, ¿vale? De esa manera, por ejemplo, podemos tener grados de avance de tareas individualmente, incluso detectar desviaciones de tareas mucho antes de lo que podíamos hacerlo antes, ¿vale? ¿Cómo integramos todo eso? Pues bueno, nosotros tenemos un proceso muy definido en UHS donde hemos definido unas políticas, unas condiciones que se tienen que dar para que un trabajo se dé por finalizado y que pueda empezar otro, ¿vale? Para nosotros eso a nivel de tareas en Kanbanize es muy importante. Estoy con ganas de ver un poco la relación entre el trabajo en curso abierto, la multitarea, ¿no? Y la efectividad del sistema. Muy bien. Es un poco a lo que queremos tender, ¿no? Limitar el WIP, ver un poco el lead time medio de las tareas e intentar ser más eficientes, ¿no? En el sistema. Enhorabuena, hacéis un gran trabajo y sois un ejemplo para muchas empresas, así que gracias por participar. Gracias a vosotros. Gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.